Tiene la palabra, no se movió nadie, podían ir a tomar algo y comer algo, está habilitado eso. El doctor Jorge Cuello, que es abogado especialista en Derecho Ambiental, docente en la materia Régimen Jurídico de los Recursos Naturales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y tiene una participación en la materia del CPO de Ambiente y Mercosur. Bueno, en primer lugar, quiero felicitar a la comisión del Senado que esté convocando en esta asamblea, en este encuentro público para discutir el modelo actual del desarrollo de la megaminería en la Argentina y felicitar también a todos por estar aquí en este día tan caluroso, con los inconvenientes que significa estar de traslado en esta ciudad cada vez más caótica. Así que bueno, yo vengo aprovechando que esta comisión nos ha dado el uso de la palabra, algunos para expresar algunas ideas. Quería aprovechar y ser lo más breve posible para plantear dos cuestiones que tienen que ver estrictamente con la responsabilidad que este Congreso de la Nación tiene respecto de las cuestiones vinculadas con la megaminería. Una que la toca de cerca y que, como bien se ha dicho acá en las anteriores intervenciones, es producto de las políticas neoliberales de los años 90, en la cual, en el proceso de entrega del patrimonio nacional, no solamente se entregaron y privatizaron las empresas de servicios públicos, sino que también se instrumentaron una serie de medidas jurídicas aprobadas en este Parlamento, muchas veces algunas de esas privatizaciones con hechos lamentables, como fue, por ejemplo, un diputado trucho en una de las privatizaciones, que no tenían quórum para poder garantizar la privatización, creo, de una empresa del gas, y no tuvieron, ni les dudó en su momento para sentar a un diputado trucho. En este sentido quiero hacer referencia, entre otras cosas, de ese proceso de entrega de los años 90, de lo que aquí se ha dicho que es la ley 24.196, de ley de promoción de las inversiones mineras, que establece un régimen que luego vamos brevemente a comentar, a puntear, digamos, los temas. Después le voy a hacer llegar acá a la comisión y para que esté a disposición de todos. Y el otro tema, que si bien no está vinculado directamente en materia de legislación de la cuestión minera, sí lo roza de cerca y diría que está íntimamente vinculado, y que tiene que ver con otra discusión que se está dando en el Congreso, no ya sobre una ley, sino sobre un proyecto de ley que se va a discutir, que se está hablando en las comisiones, que tiene que ver con la reforma del Código Civil y Comercial, y que, entre otras cosas, luego de el proyecto que había elaborado la comisión redactora, integrada por Lorenzetti y otros juristas, en ese proyecto original había un artículo, el 241, que hablaba de que el agua es un derecho humano, es un recurso vital para las personas y su acceso debe estar garantizado. Y no de manera casual, sino más bien en forma intencionada, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se ocupó expresamente de amputar ese proyecto, enviando al Congreso Nacional un proyecto de reforma del Código Civil y Comercial y unificación que excluía a este artículo 241. Con respecto al primer punto, entonces, y ya para ir rápido, vinculado a la ley que aquí recién se dijo y anteriormente, la 24.196 del Congreso Nacional, que establece un régimen de promoción de inversiones mineras. ¿Qué es esto? Básicamente un régimen legal que favorece, en términos fiscales, a todas las empresas que vengan a nuestro país a realizar distintas actividades, no solamente de extracción y explotación, sino de prospección, de las actividades de prospección, exploración, desarrollo, preparación y extracción de minerales. Quedando excluido de este régimen la cuestión del petróleo y del gas, que también están excluidos del Código de Minería. Y entre otras cosas, esta ley de los 90, lamentable ley de los 90, que permite, entre otras cosas, el grado de desarrollo de la actividad minera hoy a gran escala en Argentina, porque es un gran negocio, entre otras cosas establece estabilidad fiscal por 30 años. Es decir,
la nación, las provincias y los municipios que adhieran a esa ley van a estar impedidos por 30 años de actualizar los gravámenes tanto municipales, provinciales o nacionales vinculados con las actividades que recién mencionaba de exploración, prospección, extracción de la actividad minera. El otro beneficio de esta ley de los 90 fue la deducción del 100% del impuesto a las ganancias para aquellos montos invertidos también en gastos de estas actividades. Por otra parte, una de las atribuciones que esta ley le dio, uno de los beneficios, el otro beneficio, el tercer beneficio, son los créditos fiscales originados en las importaciones y adquisiciones de bienes y servicios que tengan por destino realizar actividades mineras, las que estarán exentas luego de 12 periodos fiscales les serán devueltos estos regímenes, estos créditos fiscales por derechos de importación. Por otra parte, no hay que pagar impuestos a las ganancias, por ejemplo, por los avalúos de las reservas de mineral, los estudios que hacen los profesionales. Por otra parte, hay otro beneficio de esta ley que es la excepción del pago del impuesto sobre los activos, es decir, a partir del ejercicio fiscal en curso de inscripción del registro de beneficiarios, es decir, cuando el Estado le otorga la concesión, no se paga impuesto a los activos. Está exento de pago de derechos de importación y solamente va para las regalías a las provincias el 3% del valor de la boca del producto del mineral, como se dice, mineral en boca de mina, es decir, previo a todo proceso de transformación en bruto. Y a su vez, lo que hay que también aclarar, que este 3% es a partir de una declaración jurada que hacen las empresas, en la cual solamente se paga ese 3% sobre el mineral para la cual esa empresa obtuvo la concesión, es decir, por ejemplo, para el oro. Pero si también con el proceso se incorporan otros minerales, sobre eso no se paga el 3%, o por lo menos no se declara. Y respecto de la conservación ambiental, dice que quedará a criterio de los emprendimientos mineros el monto que estas empresas destinarán por cualquier conflicto que pueda sucederse a partir de su actividad. Es decir, la empresa, de acuerdo a su criterio, es la que establece cuánto es lo que debe prever en caso de algún incidente vinculado con la contaminación ambiental. Es decir, este régimen que fue impuesto en los años 90, en 1993, creo que no solamente debería ser derogado, pero incluso me parece, esto es una propuesta, lo hemos discutido en la Cámara de Diputados también, en otra audiencia pública, lo que propondría, digamos, es no solamente derogar este régimen, pero instrumentar un régimen de promoción de inversiones de energías renovables. Es decir, este régimen que durante los 90 se instrumentó para promover actividades extractivas altamente contaminantes, que como decíamos tienen grandes beneficios, pero que esto no se derrama a las sociedades de esos pueblos que están cerca de los emprendimientos, como aquí se ha dicho, desmintiendo ese mito de la cantidad de empleo que a veces se genera, que se dijo uno de los expositores. Entonces, derogar este régimen y promover en el marco de una discusión más amplia de la cuestión, porque digamos el código de minería es el código energético, en definitiva, bueno, es la extracción de muchos minerales que sirven para la producción de la energía. Entonces, promover un cambio en la matriz energética nacional, aprovechando los beneficios que nuestro territorio tiene, de grandes extensiones, por ejemplo, en el sur, que podríamos promover la energía eólica o mareomotriz. Hay varios estudios que se están haciendo en distintas universidades, como también, por ejemplo, en algunas zonas donde el sol pega todo el día, con paneles solares que por lo menos no van a resolver el problema estructural, pero sí van a ir dándole luz a lugares, sectores, sin necesidad de hacer grandes emprendimientos mineros. Aparte hay una ley de promoción de las energías renovables que dice que para el 2016, esto es lo que también sancionó este Congreso, debemos producir el 8% de la energía nacional a partir de energías renovables. Concretamente, entonces, para cerrar el tema de la Ley de Inversiones Mineras, propongo su derogación y la instrumentación de un régimen similar para la promoción de energías verdes, de energías renovables, que permita, me queda un minuto. Segundo tema,
vinculado al tema de la reforma del Código Civil y Comercial, aquí se ha dicho recién, en la anterior exposición, que hay megaminerías y hay recursos de agua disponibles para poder poner en marcha estos emprendimientos. Concretamente, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, al momento de enviar el proyecto de reforma, modificación y unificación del Código Civil y Comercial de la Nación, derogó el artículo 241 de ese proyecto, que decía lo siguiente: todos los habitantes tienen garantizado el acceso al agua potable para fines vitales. Este artículo, lamentablemente, fue derogado del Código Civil y Comercial, del proyecto que se está discutiendo en el Congreso. Entonces, la otra propuesta es, como ya lo hicimos en alguna audiencia pública en La Plata, de que el Congreso, los diputados, senadores de las distintas bancadas políticas, incorporen nuevamente esta cuestión en la agenda y no dejen pasar esta omisión que ha hecho el Gobierno Nacional, una vez más, como lo hizo en su momento con el veto a la ley de glaciares, esta vez borrando del proyecto del Código Civil este artículo que garantizaba al agua como un derecho humano. Nada más. Tiene la palabra el doctor Ernesto Lloveras, que es abogado en representación de la agrupación Vecinos Autoconvocados en defensa de nuestro cerro de la provincia de San Juan. Una aclaración al doctor Seguí, no lo veo ahora, ¿no? Porque, digo, más allá de las internas entre sanjuaninos y mendocinos, la ley de glaciares es muy clara que el Dianiglia no puede decidir hacer el inventario en Mendoza, lo tiene que hacer en todo el país, no solamente en Mendoza. Digo, hay otra cuestión que se discute en cuanto que San Juan no quiere que el Dianiglia haga el inventario en San Juan, pero por la cuestión obvia que todos sabemos, pero no es... La ley es muy clara, el Dianiglia es responsable del inventario de glaciares no solo en la provincia de Mendoza, sino en todo el país, inclusive San Juan. Bueno, el agradecimiento especialmente al senador Giustiniani. Yo voy a hablar en mi doble carácter de abogado y de periodista. De periodista porque nos toca muy de cerca a los periodistas de San Juan que no estamos de acuerdo con la mega minería y hemos quedado totalmente irradiados de la actividad de prensa y actualmente la mayoría están desocupados. Yo me tuve que refugiar en mi estudio jurídico. Dirijo el Instituto de Derecho Ambiental del Foro de Abogados, pero es muy lamentable lo que está pasando con la megaminería. Yo voy a hablar muy brevemente sobre los efectos institucionales y a nivel de libertad de expresión. Lo primero que muere cuando llega la megaminería es la posibilidad de opinar. La libertad de expresión muere, pero inmediatamente comienzan a sentarse estas megaempresas. Esto lo vimos nosotros. Yo provengo de medios importantes de San Juan, trabajé también aquí en Capital Federal, representé a muchos medios en Cuyo, y puedo decir que tuve a mi cargo varias redacciones, tanto en televisión, en radio y en medios gráficos. Cuando llegó la megaminería, no digo que tuve el error, sino que simplemente opiné, porque también conducí un programa de temas científicos y ambientales, que la megaminería no era para San Juan, porque San Juan venía de ser una provincia exitosa a nivel agroindustrial, con vinos, champán, dulces de frutos de primer nivel que exportábamos a todo el mundo. Sin embargo, sin preguntársenos a ningún sanjuanino, se cambió el modelo de la noche a la mañana. La prensa pasó a sufrir, como decíamos, el primer embate. Se secuestró una revista, la revista Rumbos, que fue distribuida un día domingo por el Diario de Cuyo de San Juan, donde cualquier persona iba al kiosco y sacaba el diario con la revista normalmente. Bueno, el primer efecto que vimos fuerte, el gran impacto de la censura de la megaminería, fue que nos topamos con la sorpresa que la revista Rumbos no estaba en los kioscos, no solamente del Diario de Cuyo, sino del Diario Los Andes de Mendoza. ¿Quién había secuestrado la revista? Bueno, el propio medio, porque había tenido presiones empresariales y de gobierno, porque allí había un artículo escrito por una periodista seria donde había hecho una investigación sobre el tema megaminería en San Juan y era crítico. Yo diría que era un artículo totalmente científico, serio, lo tenemos, acá lo vamos a distribuir, donde realmente que nos vengan a decir qué tenemos que leer a los sanjuaninos, Tierra de Sarmiento, a cualquier ciudadano del mundo que le tenga que decir qué no lee. Y de allí comenzó una guerra mediática que llega hasta el día de hoy. No se ven programas de televisión que se generan en Buenos Aires, programas de TN Ecología, programas de diferentes medios de comunicación, los domingos a la noche tampoco se difunde, salvo los que tengan por allí DirecTV.
y esto no es propaganda, sino simplemente se hace uso del satélite, no pueden cortar el satélite, pero yo mismo como abogado he presentado reclamos, quejas judiciales por censura sistemática a los temas ambientales cuando son tratados, sobre todo desde Buenos Aires, el tema de la megaminería en los canales de televisión. No se publica ni siquiera pagando las solicitadas. Con respecto a lo que hemos querido tratar de sacar alguna opinión distinta, pagando, inclusive depositando el dinero judicialmente, jamás hemos podido sacar ni siquiera una solicitada en la provincia de San Juan en los medios gráficos. Por otro lado, la discriminación a los periodistas es realmente grave. Hay un grupo de periodistas que no ha querido aflojar. Son personas que tienen su dignidad, tienen sus convicciones y no han querido dar marcha atrás en el tema de seguir pensando lo que muchos han investigado, inclusive en el tema del periodismo. Otro dato, no existe periodismo de investigación en San Juan. Es decir, que si uno quiere hacer periodismo, o usted quiere escuchar la radio, ver televisión o leer un diario, bueno, se va a encontrar siempre con editoriales y artículos a funcionarios o a empresarios de la megaminería. Jamás a las personas que representan las ONG ambientales, jamás a una persona que pueda decir algo distinto, una investigación contraria. Por lo tanto, está totalmente definido por los medios de comunicación a través de la pauta, que es millonaria. Por eso yo reclamo a los legisladores argentinos que alguna vez se pueda legislar, se pueda sancionar una ley donde se transparente el tema de las pautas publicitarias. Detrás de la pauta hay una gran corrupción en nuestro país. Allí está el apriete principal a los medios, a los periodistas y muchas veces también indirectamente a los políticos, a través de pautas millonarias en la libertad de expresión y en los medios. Bueno, allí fue también un hecho muy complicado, complejo, cuando fue la exsecretaria de Ambiente de la Nación, Romina Piccolotti, a San Juan, tuvo una reunión a solas con el gobernador de la provincia. Todos los periodistas, yo en ese momento ejercía el periodismo, esperábamos ansiosos a ver qué pasaba con la megaminería, la máxima autoridad ambiental de la Argentina, allí reunida con nuestro gobernador. Bueno, no solamente no se convocó a conferencia de prensa, sino que fue casi una huida, lamentablemente, de Romina Piccolotti, quien tuvo también declaraciones previas un poco críticas al tema de la megaminería y por eso duró realmente poco en su cargo. Hay una baja calidad institucional. Esto es algo muy grave porque tanto el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial tienen mucho que ver con la corrupción institucional que causa la megaminería. Hubo un intendente del departamento Calingasta, donde hay actualmente megaminería, que quiso preguntarle a su pueblo a través de la democracia semidirecta. Está previsto en la Constitución argentina, la provincial, carta orgánica que se pueda consultar a los pobladores de diferentes departamentos. Bueno, en 3 oportunidades el intendente Adolfo Ibaceta de Calingasta, San Juan, quiso preguntarle a su pueblo qué pensaba de la megaminería. Jamás pudo llevar adelante ese proyecto porque siempre había un elemento formal, pero de mínima importancia, que era observado por el Poder Judicial. El mismo Poder Judicial que siempre ve para otro lado, hace oídos sordos en torno a estos secuestros de revistas, falta de libertad de expresión, discriminación. Bueno, Consejo de la Magistratura que ha suspendido una ley realmente importante para elegir los jueces. Actualmente se están eligiendo un promedio de 4 jueces por mes, 4 jueces por mes en San Juan, con un Consejo de la Magistratura totalmente politizado. ¿Qué están queriendo en el futuro los gobernantes actuales? Tener impunidad. Impunidad porque la megaminería lamentablemente trae este tipo de interrogantes, digámoslo, porque pueden ser otros adjetivos que uno puede utilizar en este tema. ¿Cómo podemos calificar que 2 funcionarios hayan denunciado que se están liquidando malas regalías mineras, perdiendo la provincia de San Juan millones de pesos por año, y presentan la denuncia al Tribunal de Cuentas de San Juan? Luego esto es abordado por el gobierno y con una tesitura totalmente errónea, cerrada, arbitraria, dice no, vamos a seguir liquidando tal como van las regalías porque si no a las empresas no les conviene y se van a ir las empresas. Bueno, es el mismo criterio que se utilizó judicialmente para suspender durante 1 año y medio la aplicación de la ley de glaciares. Como decía recién el doctor Seguí, San Juan tiene lamentablemente, pero la peor de todas las notas en la Argentina, al suspender una ley que nos costó casi sangre, sudor y lágrima. En este mismo Congreso de la Nación veníamos los sanjuaninos, los catamarqueños, los riojanos, prácticamente todo el país, a debatir algo que tendría que haber sido muy simple: defender el agua, defender la vida, defender a los pueblos originarios, a la gente que quiere transparentar, que quiere controlar. Bueno, lamentablemente no se pudo hacer. El Poder Judicial, digamos, en gran sentido es cómplice. Yo soy abogado, esto me cuesta muchísimo
luego cuando yo vuelvo a San Juan, pero sin embargo hay que decirlo, el Poder Judicial mira para otro lado y las acciones de amparo mueren ante la posibilidad de que uno dice, bueno, vamos a defender a tal o cual sector porque está siendo invadido, contaminado, el agua que escasea. Y de allí en adelante podemos decir que el Poder Legislativo también tiene lo suyo, porque hay una ley que acaba de sancionar la Cámara de Diputados de San Juan por primera vez después de años de lucha de los productores. Acá está el presidente de la Asociación de Ambienteros Independientes, el ingeniero Ramos. El tema que ya existe en Mendoza, que es la emergencia hídrica. Pero claro, se sanciona algo que es enviado como paquete con moño y todo desde el gobierno de San Juan a la Cámara de Diputados, con mayoría absoluta. Esa emergencia hídrica realmente no tiene sentido, porque se permite, está la posibilidad concreta de que se puedan otorgar nuevas concesiones de agua, que es lo que quieren las empresas mineras, más agua, más agua, más agua. Por lo tanto, ¿para qué queremos una ley que declare la emergencia hídrica si no prohíbe la concesión nueva de agua para perforaciones con fines mineros o industriales en general? El tema de glaciares. Es realmente patético lo que le dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación al juez que intervino en la causa y que suspendió la aplicación de la protección de glaciares. Le dijo prácticamente, mire, no se ha cumplido con los mínimos requisitos para las cautelares. Esto lo pueden entender mejor los abogados, pero muy brevemente, no puede ser que un juez se ponga en el lugar de las empresas y que suspenda una ley nacional sancionada en el Congreso de la Nación, con la mayoría que obtuvo y con todas las idas y venidas, la ley de glaciares, para defender los intereses de empresas contra lo que dice toda una ley de preservación, de protección mínima, básica de glaciares, el agua. Bueno, realmente eso es lo que está pasando en la provincia de San Juan. Y ya lo que decía recién el senador Giustiniani, yo estoy acá también porque por allí creemos que todo existe allá arriba en la cordillera, 5.000 metros de altura, y que está alejado de nosotros. Y por allí muchos dicen, bueno, la gente lo deja porque no observa las explosiones, no ve lo que ocurre cuando se demuele la cordillera sobre los glaciares, lo que pasa en Pascualama y Veladero. Pero ahora ha llegado a tanto la fiebre extractivista, porque realmente no hay límites, que ahora han centrado la atención a 20 kilómetros de la ciudad capital de San Juan hacia el sur, es decir, hacia la provincia de Mendoza. Allí está localizado el departamento Pocito. Allí está lo que nosotros llamamos el pulmón verde de toda la provincia, donde están las viñas, la producción agrícola, los frutales, de primer nivel. Se califican con certificaciones ISO a nivel internacional porque se exporta a todo el mundo lo que allí produce Pocito, que es el orgullo de San Juan. Bueno, allí, sin ningún tipo de consulta a la población, se está por instalar una mega cementera. Es increíble porque hay un plan de ordenamiento territorial hecho por la universidad y otras ONG donde prohíben este tipo de actividades. Hay un plan también que ha realizado el propio municipio desde 2008 hasta el 2020 para evaluar qué actividad son las que corresponden a ese departamento. Y allí muy claramente se expresa que son dos, la agroindustrial y la turística. Nada dice la actividad minera o industrial. Y por otro lado, también en la Carta Orgánica Municipal del Departamento Pocito habla de priorizar el agua, el ambiente, porque realmente es un departamento, como decía el exintendente, que ahora es el vicegobernador, un departamento para vivir. Bueno, ahora parece que es un departamento para contaminar, porque ustedes imagínense, en la principal área de producción agrícola en San Juan, instalar una mega cementera, la más grande de Latinoamérica, donde se va a consumir agua que no tenemos, en plena emergencia hídrica, donde la única argumentación que tiene la cementera es que va a dar lugar de trabajo, puestos de trabajo a 200 personas. Un solo desarrollo agrícola puede emplear a 500 personas o más, un solo sector agrícola. Entonces, ¿cuál es el avance? ¿Qué es lo que se puede llegar a obtener como satisfacción? Allí hay 6 escuelas, 2 plantas potabilizadoras, 3 sedes centrales del INTA, 11 bodegas, la ruta del vino de San Juan, 4 viveros, hay emprendimientos turísticos, 20 en total. Realmente no se entiende cómo puede haber una mega cementera sin estudios de impacto ambiental, con un procedimiento para otorgar el agua que no ha sido cumplido por el titular de hidráulica, que ha sido juez y parte, porque más allá de ser el titular, el que concede el agua en San Juan, ha sido durante mucho tiempo el consultor de la Knight Piesol, consultora internacional de Barrick. Esa es la persona que otorga el agua en San Juan. Hasta aquí llego porque no tengo más tiempo. Le voy a dejar acá al senador Giustiniani una carpeta con CD, con toda la documentación. Pero yo les digo, los esperamos en Pocito, en San Juan, para seguir reclamando lo que nos pertenece, que es la vida, el agua y la salud de todos. Nada más. Bueno, le vamos a pedir ahora que nos dirija la palabra a quien es
además de diputado, cineasta y presidente de Proyecto Sur, al amigo Pino Solanas. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, hemos participado en muchos encuentros en estos años. Yo voy a sintetizar como el calor y el tiempo apremia, voy a sintetizar mi mensaje de esta manera. Hemos participado en todo tipo de eventos, tratando de instalar el gravísimo tema de la mega minería a cielo abierto. Pero bueno, van pasando los años y recién comentaba con Maristeres Vampa que faltan muy poquitos años para que el yacimiento de minera bajo la lumbrera termine. Es decir, los tiempos nuestros y las complicidades fabulosas con el modelo depredador extraccionista de esta minería avanza a ritmos muy distintos. Pensemos que en el año 97, fue exactamente un 28 de diciembre, Día de los Inocentes del 97, que se firmó, los presidentes Frei y Menem firmaron el ignominioso acuerdo inédito en el mundo de complementación minera argentino-chileno, por el cual se cedía a un nuevo territorio, se cedía una franja de soberanía de 100 kilómetros a cada lado de la frontera argentino-chileno, toda la cordillera de los Andes, 3.000 kilómetros, para la explotación minera. Es decir, un corredor con aduanas propias, con fuerzas de seguridad propias, comunicación propia. Esto no existía antes en el mundo. Recordemos, vayamos un poquito más atrás. Ya en los años 80, la Barrick Gold, empujada por los estudios además del Banco Mundial, que alertaban que a partir de los años 90 se iba a producir una estampida de demanda de metales en el mundo, sobre todo el crecimiento de los tigres asiáticos, todo esto. Es ahí que se impulsó desde el Banco Mundial la reforma de la legislación minera en 70 países. A la Argentina le llegaron 60 y tantos millones de dólares que se desparramaron en esta bendita casa. Puede ser que también en la Secretaría de Minería y hayan mordido algunos peces mayores de la época. Lo curioso es que esa reforma es pareja en esos 70 países. Era el estatuto del coloniaje y de la impunidad. Cuando uno lee la reforma de las leyes mineras, que quien presidía la Comisión de Minería de Diputados, José Luis Gioja, su hermano César la presidía en el Senado, y era secretario de Minería de Carlos Menem, Ángel Mazas, les dice algo estos nombres. Cuando uno lee esas leyes y la reforma del Código Minero, dice no puede ser, esto lo aprobó el Congreso Nacional porque es tal la cesión de derechos, la cesión del interés nacional y la cesión de soberanía a las grandes transnacionales mineras que escandalizan. Los 30 años de estabilidad fiscal, no cobrarle impuestos ni del cheque ni de la nafta, libres sus derechos de importación de todo el material. Digamos, ¿dónde estaban los gobernantes de aquel momento y dónde estaban los legisladores? Algo realmente vergonzoso. Bueno,
la frutilla de todo esto era la necesidad de las transnacionales de asegurarse la salida por Chile de sus explotaciones mineras de la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes seguramente es la quinta o sexta o séptima reserva de metales del mundo. No era negocio desde los Andes hacer 1.000, 1.200 kilómetros o 1.500 hacia los puertos atlánticos. Entonces, ese fue el mayor acuerdo que coronaba y aseguraba el desembarco y las inversiones millonarias de las transnacionales. En consecuencia, no solo somos víctimas de un despojo tremendo, pensemos que Veladero en sus páginas web, nosotros recartamos internacionales que Veladero anunciaba una media de producción de 6.000 onzas de oro por día, pero tuvo picos como en octubre del 2010 que llegó a 11.000 onzas de oro por día. A 1.600 o 1.700 dólares la onza, solo de oro hay más de 4.000 millones de dólares. Pero donde se saca oro, se saca cobre, y se saca plata y se sacan 60 metales, y todo eso sale sin control público, a simple declaración jurada. Responsabilidad directa por ese despojo, ese contrabando agravado, ¿de quién? De la presidenta de la nación, de la presidenta de la nación. Ahora, ese es uno solo de los yacimientos, porque acá se declaran exportaciones por 4 o 5 mil millones de dólares al año. Es lo que uno de esos yacimientos exporta más, sin duda, de esos 5 mil millones de dólares. Entonces, que ningún gobierno haya exigido la refinación de los metales en la Argentina, que ninguno haya tomado las innumerables denuncias del despojo y vaciamiento del agua en regiones desérticas, del impacto gravísimo que se provoca sobre regiones protegidas como es la biosfera de San Jerónimo en Pascua Lama y Veladero, que ese tratado de los 3.000 kilómetros y 200 kilómetros de ancho atraviesa como 30 y tantas reservas naturales. No, digamos, estamos en el reinado de la impunidad, la sordera, el mirar para otro lado frente a la denuncia fuerte. Se lo ha denunciado de todas maneras. Hoy existen 10, 20, 30 libros, no sé cuántos se han escrito todos los especialistas. Hoy hay muchísima documentación. Se han presentado decenas de proyectos para prohibir esta minería contaminante que baja hacia los valles, que lesiona los cultivos y que a la vez se saca la poca agua y se contamina el nacimiento de las cuencas hídricas. En definitiva, termino diciendo que esta es una de las mayores asignaturas pendientes que tiene este Parlamento argentino y que tenemos los legisladores. Como la maquinaria es muy pesada de mover, nosotros dijimos que la línea divisoria entre los intereses del neocolonialismo depredador, que es ese, y la defensa de los intereses de nuestros pueblos, una de esas líneas divisorias es la megaminería y cómo nos plantamos frente a ella. Hoy, gracias a la movilización de las poblaciones afectadas y el trabajo de las asambleas ciudadanas y todo lo que hicieron con todo tipo de marchas, enfrentando incluso la represión y habiendo sufrido en carne propia esos impactos, sufriendo
el castigo de las patotas de los gobernadores de esas provincias mineras, donde no tiene diferencia ninguno de los dos partidos tradicionales. El bipartidismo fue la heredera o la ejecutora y defensora de los intereses neocoloniales en la Argentina en toda esta década y la década del 90. ¿O hay una diferencia entre los Castillo, Brizuela del Morral y los Gioja? ¿O cómo se llama la muchacha de Catamarca que gobierna? Ninguna diferencia. Viene uno, sale el otro, pero hacen 1 o 2 frente a la corporación minera. En definitiva, hay que generar una fuerza política muy grande que se una para enfrentar los intereses del neocolonialismo, de cualquier color que venga. No lo veo por aquí, pero sé que está seguramente nuestro amigo Lucio Cuenca, con quien yo conversé este año. Conversamos sobre la necesidad de hacer, Rubén, una gran movida legislativa argentino-chilena. Nosotros deberíamos hacer una movida sobre este tema en la Argentina y en Santiago de Chile. Pero deberíamos ir en delegación a hacer una recorrida, a cortar con una buena tenaza cualquier impedimento a que recorramos todos los caminos de los Andes sanjuaninos, por dar un ejemplo, de un lado o del otro de la frontera. Hoy tenemos información que se están sacando y están lesionando glaciares, ahí en Pascualama. Pero esto, como es zona prohibida y no llega a nadie, creo que es urgente que nos organicemos y que una delegación de senadores y diputados de ambos países visitemos la zona y hagamos la denuncia correspondiente y esa movida la continuemos en nuestras 2 capitales. Muchas gracias. Sí, claro, claro. Bueno, tiene la palabra el señor Alberto Lucero, que es director de la Cámara de Turismo de la provincia de Mendoza. Buenas tardes. Soy más petizo de los antecesores, así que tengo que bajar el micrófono. Orgulloso, satisfecho, emocionado de estar en este salón, de estar acompañado de estas celebridades, de estos legisladores que han empezado a tomar en mano propia lo que desde las provincias afectadas venimos haciendo desde hace varios años. Soy mendocino, recuerdo en mi infancia, nací en San Rafael, en el sur de Mendoza, por allá por los años 50, camionetas conducidas por gente vestida como los exploradores ingleses. Yo con los ojos grandes los miraba, con los años entendí, estaban realizando el plan cordillerano. Estaban relevando físicamente, personalmente los yacimientos que había en nuestra cordillera. No existía la prospección satelital. Con esto quiero decir que es cierto que en los últimos años del neoliberalismo salvaje que padecimos en la Argentina se acentuaron los avances de estos colosos financieros. Pero las mineras, respaldadas por grandes capitales internacionales, tejen el tejido a décadas de anticipación. Entonces hoy estamos viviendo en Latinoamérica lo que ellos habían previsto en el año 1950 y aún antes. Tengo la suerte de haber sido desde los comienzos, casi los comienzos de la lucha mendocina, uno de los que participó junto a otros, que acá estamos, con muchos mayores méritos que yo, por supuesto, porque son de las zonas afectadas, son de los cátodos de sacrificio, son gente que vive en San Carlos, en Tunuyán, donde tuvieron que poner el pecho primero al desembarco de las mineras.
Y yo empecé a sumarme en esta lucha por allá por el 2005. Y constituimos lo que se llamó AMPAP. Y esto quiero hacer especial énfasis, porque es cierto que nuestros legisladores no lo necesitan, pero los asistentes de otras provincias que están empezando la lucha o que están continuando la lucha acá sí necesitan saber que nosotros tuvimos el privilegio, la suerte, la vocación de constituir asambleas en cada localidad afectada. Y todas esas asambleas se unieron en el 2006 bajo un nombre que es Asambleas Mendocinas por el Agua Pura. Acá hay gente que estuvo en esa asamblea fundacional. Y luego, en una instancia superadora, constituimos algo que ha sido el broche de oro de nuestra lucha y lo que nos ha permitido, como decían mis antecesores mendocinos en el uso de la palabra, inundar de miles de gente las calles mendocinas cada vez que hemos salido a protestar. Hemos constituido una coordinadora por el agua, donde no solamente están las asambleas, sino que están partidos políticos, sindicatos, ONGs, centros de estudiantes. De esa forma hemos logrado el sustento humano, que es lo único que estos colosos financieros temen. Porque ellos, como cotizan en bolsas internacionales, sus acciones disminuyen cuando en las zonas afectadas se arma despelote. Entonces, la única solución que nos ha permitido a nosotros detener el avance en Mendoza ha sido la organización. Porque estas empresas, estos colosos, en alguna oportunidad los definí como propietarios de las 3 P. Ellos son propietarios de la pobreza nuestra, son perjudiciales para nosotros y son prostituyentes en grado sumo. Pobreza, ni les cuento a los muchachos de San Juan, a los catamarqueños, que cuando, como decía Pino recién, cuando Castillo hizo detonar la primera bomba o la primera explosión, dijo, este es un futuro promisorio para Catamarca. Acá se van a crear toda la riqueza catamarqueña. Hoy Andalgalá sigue siendo una de las comunidades más pobres de la Argentina. Y desde el año 97 que un caño de 10 pulgadas está succionando la riqueza de un yacimiento tan emblemático para la historia de nuestro país como es Aguas del Dionisio. IMAD, recién lo veíamos en la pantalla, yacimiento minero Agua del Dionisio, descubierto por un geólogo tucumano que lo donó a la Universidad de Tucumán para que quedara como un bien para las universidades y en épocas posteriores con el concurso de traidores que tenemos en todos los estamentos del país, no solamente en este edificio, en todos los estamentos, se logró cambiar la ley, avanzar y entregar esa riqueza que hace 15 años se están llevando y que cuando se ha roto ese mineraloducto, los muchachos de la zona, preocupados por el barro que de allí sale, tomaron esa muestra y la llevaron a analizar, no al laboratorio de Alberto Lucero acá en Buenos Aires, sino la mandaron a Canadá. Y de Canadá le llegaron los resultados, donde lo que llevan en minerales que no declaran supera en cientos de veces lo que declaran como oro. Y ojo, que nos dicen el oro que lleva, cuando después de prolijamente recibido en Suiza, la empresa dice tiene tanto oro, entonces por eso nos liquidan las regalías según lo que ellos declaran y no dicen absolutamente tierras raras, titanio, antimonio. Nosotros tenemos que comprar los lentes en Suiza cuando ellos utilizan como materia prima una de las que se llevaron de acá. Nosotros tenemos que comprar el cobre refinado para nuestra industria, para nuestros cables, nuestros motores, con el cobre que se están llevando de acá. Pobreza, no hablemos más. Perjudicial. Estos proyectos son perjudiciales. Estos proyectos de mega minería son perjudiciales desde la A a la Z. No tienen absolutamente ninguna faceta que sea positiva para un país que aspira a una forma de vida mejor para sus ciudadanos. El oro vale más que la vida.
3 gramos de oro por tonelada de roca molida, determina que tienen que hacer reventar un cerro por día para poder lixiviarlo después con agua, con cianuro, para poder obtener los 11 millones de onzas de oro que se van a llevar de veladero en todo el proceso. Que a la bonita cifra de $2.000 significa 20.000 millones de dólares que nos van a sacar de delante de nuestras narices. Por supuesto, con un consumo de agua que para la gente que vive en esta hidratada zona probablemente no lo puedan cuantificar. Pero nosotros los mendocinos tenemos 1,5 millones de personas viviendo en el oasis norte de la provincia, alimentado por un chorrito de un río que nos trae 50 metros cúbicos por segundo. El Paraná trae 10.000, el Amazonas trae 40.000. Nosotros tenemos 50 metros cúbicos por segundo, ahí comemos, bebemos, sufrimos, plantamos, morimos, nos enterramos con solo 50 metros cúbicos por segundo. Esa agua, como se mostró recién, es el agua que necesitan para los proyectos mineros. Por eso, en el yacimiento San Jorge que querían explotar en Mendoza, alegremente ellos pensaban comerse y contaminar 8 millones de litros de agua por día. Una cantidad que para nosotros los mendocinos que vivimos en un desierto donde cada plantita tiene que ser regada a mano, significa un desperdicio brutal. Prostituyente, la tercer P, está a la vista. Si no existiera esta prostitución que ocasiona el avance brutal del neoliberalismo en toda su faceta, porque lamentablemente no lo padecemos solo en la megaminería. El neoliberalismo ha atacado nuestras estructuras básicas, nuestra ética, nuestra moral, nuestras costumbres. Entonces, en la medicina, en la seguridad, en la política y en la minería, prostituye. Si no, no se entiende, como dijo Pino, que gobiernos continuados respeten exactamente a rajatabla los designios de las empresas mineras. O sí se comprende, porque el señor José Luis Lloja era presidente de la Comisión de Minería y luego fue gobernador de su provincia. El señor Massa era secretario de Minería y luego fue gobernador de su provincia. El vicegobernador de Massa, que se llamaba Beder Herrera, se ganó el apoyo popular porque dijo: yo me voy a oponer a la megaminería. La gente lo votó y cuando subió se dio vuelta como un panqueque y sigue defendiendo la megaminería. Entonces, la prostitución que ocasiona este sistema perverso donde los miles de millones de dólares corren profusamente es a lo que tenemos que oponernos. En Mendoza, la gente en las calles, la participación popular, el acceso a Internet, que por supuesto ha sido para nosotros una herramienta fundamental, porque yo siempre digo, mi abuelo no sabía que la minera Aguilar en Jujuy estaba explotando un yacimiento de plomo que aún hoy los niños de la zona padecen de un saturnismo superior a la media nacional. Pero mi abuelo no lo sabía, porque estas cosas se cocinaban en los escritorios de Buenos Aires. Ahora, con el avance de Internet, hemos podido enterarnos. Cualquiera de ustedes entra a una página, no a la mina, todo juntito, y tienen información de Mendoza, del país, de Latinoamérica y del mundo para cocinar y divertirse. Es decir, tenemos el conocimiento. Y como el conocimiento es lo único que nos hará libres, tenemos la suerte en Mendoza de haber generado un movimiento, que ha dado sus frutos, entre ellos la ley 7722, una ley que, como no podíamos oponernos a las leyes nacionales, porque las leyes nacionales habían sido aceptadas por nuestra legislatura. Nuestra legislatura tuvo que, no me acuerdo la palabra, pero aprobar las leyes de la época de Menem, del 93. ¿Cómo? Adherir. Nuestra legislatura, nuestros legisladores mendocinos, los que nosotros le pagamos el sueldo con nuestros impuestos, los que tendrían que defender el agua, ellos alegremente adhirieron a esas leyes nacionales en Mendoza. Entonces fue necesario puebladas, caras mendocinas acá vistas en las calles, marcharon con el pecho frente a la gendarmería,
cercaron la legislatura y lograron que la legislatura nuestra dictara la ley 7722, que como no puede prohibir la megaminería, puso un articulito que dice: se prohíbe el uso del cianuro y ácido sulfúrico y otra sustancia contaminante en la minería metalífera a cielo abierto. Y eso les pinchó el globo a las megamineras, porque no tenían previsto que alguien legislara algo así. Por eso en Mendoza no tenemos megaminería y por eso vamos a seguir luchando. Porque yo soy empresario, represento a la actividad turística y defiendo mi paisaje porque yo vivo de algo que la gente apetece, que es la pureza del paisaje. A Chernobyl no va nadie a hacer turismo. A la reserva de San Guillermo que citabas vos, iban turistas. Ahora no pueden ni siquiera llegar porque el camino está encadenado. Entonces, un montón de actividades muchísimo más sustentables, muchísimo más aceptables para la sociedad, se pierden cuando llegan estos colosos financieros. Termino, disculpen, me exceda 2 minutos más. El objetivo que yo quisiera que de acá surja, con todo respeto hacia nuestros legisladores, a quienes agradezco, porque si ellos no hubieran abierto la puerta, nosotros seguiríamos con nuestras luchas callejeras. Cada vez tenemos más llegada acá. Y como alguna vez dije cuando tomamos la legislatura en Mendoza, esto me hace correr las lágrimas. Porque cuando empezamos esta lucha, éramos 20, 30 personas, ahora tenemos trascendencia pública, me están filmando, no se están filmando, estamos llegando al país. Entonces nuestro mensaje va teniendo un factor de multiplicación espectacular. Entonces, con todo respeto, le pido a nuestros legisladores que apuntemos a un objetivo de máxima, como es la modificación del marco normativo minero. Nosotros no podemos seguir con estas leyes que nos entregan encadenados. Por supuesto, por las leyes de estabilidad fiscal, el CIADI y la mar en coche, muchas de las cosas que ya están no las vamos a tener que comer, pero por lo menos que no sigan avanzando. Por lo menos que esto signifique un cambio en las reglas para nuestros hijos. El otro punto que propongo, el difundir lo que acá está pasando cada uno en su entorno para la concientización. Si somos 34 millones de argentinos los que decimos no, estas empresas no avanzan. Es lo único que estos colosos financieros entienden. La gente en las calles. Muchas gracias. Miren la filmación de esa... Bueno.